Hola, buenos días. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre los compuestos inorgánicos de importancia biológica en la química bioinorgánica. Este grupo está formado por Ezequiel de la Cruz y Adriángela Montaz, quien le habla. Sabiendo que la química bioinorgánica es la ciencia que estudia todos los compuestos inorgánicos que son indispensables para la vida, en ocasiones puede resultar un poco contradictorio porque bio significa vida e inorgánico significa lo carente de vida, pero de todas formas la bioinorgánica de eso es que se trata, de poder integrar esos compuestos inorgánicos que carecen de vida que son indispensables para el desarrollo de esta. Entre los compuestos que vamos a estar trabajando, simplemente vamos a mencionar los compuestos inorgánicos más relevantes. El primero sería el caso del agua. El agua, en su estado líquido, es un solvente natural de todos los seres vivos. Prácticamente todas las reacciones metabólicas tienen lugar en solución acuosa. Por lo tanto, una condición para el desarrollo de la vida, tal como lo conocemos, es la presencia natural del agua líquida. La inmensa mayoría de células están formadas o están constituidas por el 80% del agua y el resto de todas las demás moléculas. En consecuencia, los seres vivos intercambian con su medio externo mayor número de moléculas de agua que de todas las demás moléculas juntas. Eso quiere decir que el agua es una molécula indispensable para el desarrollo de la vida. Aquí nosotros podemos ver la estructura o la fórmula química del agua que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí podemos ver la geometría que esta molécula presenta, que en este caso sería una geometría tetraédrica por sus dos grupos de electrones libres y forma un enlace de 104.5. Aquí arriba podemos ver una imagen que representa la mayor electronegatividad que tienen esos dos elementos en su enlace. El agua constituye un 70% de nuestro peso corporal, el 28% en los huesos, el 85% en las células cerebrales. En algunos animales, como los peces, constituye un 65 o un 80%. En las medusas tiene un 80% y en el caso de algunos insectos puede llegar hasta el 40%. En plantas como la papa constituye a un 80% y en casos como la manzana constituye a un 85%. En esta imagen hace referencia a la cantidad en porcentaje que tienen esos organismos vivos. En el caso de una medusa, que tiene el 95% de su estructura de agua, el ser humano, que tendría el 70%, y en el caso de una lombriz de tierra, que su cuerpo está formado por un 83% de agua. Entre las funciones que tiene el agua entre los seres vivos está la función estructural, que la función termorreguladora, que hace énfasis en la capacidad que tienen algunas sustancias o organismos de modificar las temperaturas bajo ciertos límites. Está la función disolvente. Como ya sabemos, el agua es un disolvente por excelencia. También otra función estaría la función bioquímica, que el agua participa en muchas de las reacciones químicas, como en el caso de la hidrólisis, que es el tipo de reacción química donde la molécula del agua se une con otra macromolécula con el objetivo de de romper esos enlaces y formar otras sustancias nuevas. También estaría la función del transporte, que sería, eh, la, que sería la función que tiene el agua de poder transportar todos los nutrientes de un lado a otro en nuestro cuerpo. Y por último tendría la función amortiguador y lubricante. Esta función hace referencia a que como el agua tiene una alta cohesión molecular, este funciona como lubricante para aquellas estructuras que tienen algún tipo de rozamiento. Un ejemplo de esto sería en el caso de los vertebrados, que en todas sus articulaciones tienen un líquido sinovial que es para evitar el rozamiento de los huesos. Las propiedades del agua son muy importantes para la vida. Las células de nuestro cuerpo están llenas de agua debido a que el agua puede disolver muchas sustancias. Esta propiedad permite
a nuestras células usar los nutrientes, minerales y elementos químicos tan valiosos para nuestros procesos biológicos. La propiedad pegajosa del agua permite a estos elementos ser transportados a través de nuestros cuerpos. Aquí, eso hace referencia a la función que tiene el agua de transportar sustancias. También es importante la habilidad que tiene el agua para transportar materiales de desecho fuera de nuestros cuerpos, en el caso de la orina. Otro de los compuestos importantes de los procesos biológicos estarían las sales minerales. Sabiendo que las sales minerales son moléculas inorgánicas que en los seres vivos pueden aparecer precipitadas formando estructuras sólidas que suelen cumplir funciones de protección y sostén. Un ejemplo de esto son los crustáceos y los moluscos que presentan caparazones. Las sales minerales se pueden dividir en dos tipos, en las sales minerales no ionizadas y las sales minerales ionizadas. En el caso de las sales minerales no ionizadas tienen una característica que son insolubles y estas usualmente constituyen una función indispensable para cada organismo. En el caso de las sales minerales insolubles, estarían formados por el carbonato de calcio, el fluoruro de calcio, para formar conchas y esqueletos. Y en el caso de las sales minerales ionizadas, tienen la característica de ser solubles y estos iones están diluidos y se presentan como cationes y aniones. En el caso de los cationes sería carga positiva. Un ejemplo de esto podría ser el ion del sodio, el ion del magnesio con valencia +2, y en el caso de los aniones, que sería ya la carga negativa, serían los iones del nitrito. Todas estas clasificaciones se unen para así lograr el mantenimiento de todos los sistemas, y a este proceso se le llamaría homeostasis. Entre las funciones de las sales minerales, que son muchas, entre las más importantes se encuentran estas tres. La primera sería formar estructuras esqueléticas de sostén o protección, como las sales de calcio, fósforo, magnesio y flúor. Otra de las funciones sería mantener un grado de salinidad en el medio interno que contribuye al mantenimiento del equilibrio osmótico. Y la tercera función sería constituyen soluciones amortiguadoras o tampón para impedir la variación del pH interno. Cuando hacemos referencia a soluciones tampón, hacemos énfasis en aquellas soluciones que serían una mezcla de un ácido con una base conjugada para tener la función amortiguadora. Aquí nosotros podemos tener algunas imágenes de algunos compuestos inorgánicos que pertenecen a la categoría de sales minerales, como el carbonato de calcio, que se encuentran en las conchas, el fosfato de calcio, que se encuentran en los caparazones de algunos animales invertebrados, está el fluoruro de calcio, que se encuentra en el esmalte de los dientes, y también está el dióxido de silicio, que se encuentra en algunas bacterias. Aquí podemos ver algunos elementos que son indispensables para el desarrollo de la vida. Un caso de esto sería el cromo, que tendría la función para impedir la intolerancia a la glucosa. Aquí podemos ver una serie de funciones de todos esos elementos que son indispensables para el desarrollo. Y por último, tenemos los procesos no fotosintéticos. Puede resultar que la mayoría de las reacciones de obtener energía estén formados por compuestos inorgánicos. Según el libro de Química Inorgánica, Principio de Estructura y Reactividad, explica que estas reacciones son mediadas y se llevan a cabo gracias a sistemas bioquímicos complejos. Hay algunas reacciones de poca importancia en términos de escala, pero sumamente interesante en términos químicos, en las que se utilizan fuentes inorgánicas de energía. En el caso de las bacterias quimiolitotróficas, obtienen energía de diversas fuentes. Este tipo de bacterias se encargan o se caracterizan por tomar compuestos inorgánicos para usarlo como fuente de energía cuando ya finalizan el proceso. Un ejemplo de esto sería este tipo de reacción que está aquí, que nosotros vemos que en esta reacción se unen 2 moles de hierro con oxígeno,
para formar el óxido de hierro 3 y también como el producto que daría la energía. El tipo de bacterias quimiolitotróficas es esto lo que hace, que toma compuestos inorgánicos para transformarla en energía. En esta imagen que podemos ver acá, hace referencia a este tipo de bacterias. Ahora lo dejo con mi compañero que le va a estar explicando sobre el proceso de la fotosíntesis. Muy bien. Eh, buenos días, mis estimados. Vamos con la fotosíntesis. Como ustedes saben, la fotosíntesis es un proceso demasiado importante para el desarrollo de la vida en la Tierra. O sea, sin fotosíntesis no estaríamos aquí parados, porque la fotosíntesis es la que se encarga de producir la mayor cantidad de oxígeno, por no decir todo el oxígeno del que dispone nuestro planeta. Pero vamos a analizar dos compuestos que hacen que la fotosíntesis se pueda producir. El proceso fotosintético en las plantas verdes consiste en la separación de los elementos de agua, seguida por la reducción del dióxido de carbono. Un paréntesis aquí. La fotosíntesis no solamente se da en las plantas. De hecho, la mayor cantidad de oxígeno que produce la fotosíntesis no viene de la planta. Más del 80% del oxígeno viene de, de la fotosíntesis que se da en las algas de nuestros océanos, de nuestros mares. De aquí la importancia del agua, señores. O sea, nosotros dependemos enteramente de la fotosíntesis, ese proceso bioquímico, para nuestro desarrollo y nuestra subsistencia. Y para que la fotosíntesis se pueda dar, pues nosotros necesitamos estas 6 moléculas de agua. Pero no solamente eso, también necesitamos el dióxido de carbono. Muchas personas piensan que el dióxido de carbono es malo. No, lo que es malo es el exceso de dióxido de carbono, porque como ustedes pueden ver aquí, esas 6 moléculas de dióxido de carbono, sin esas 6 moléculas, no se da la fotosíntesis. O sea, sin esos dos compuestos, sin esos dos componentes, no se da la fotosíntesis. Y de ahí la importancia de estos compuestos inorgánicos dentro de lo que es el mundo biológico. La fotosíntesis, como ya la mayoría de ustedes conoce, porque ese tema ya lo vimos, es un proceso beneficioso para la naturaleza, ya que número uno, como les había dicho anteriormente, aporta oxígeno. Número dos, consume dióxido de carbono. Dióxido de carbono que nosotros los seres humanos estamos produciendo en exceso. Entonces, ¿qué hace la fotosíntesis? Bueno, pues la fotosíntesis nos ayuda con ese proceso. Y de eso, además de eso, la fotosíntesis de sustancias inorgánicas, como ya sabemos que el agua y el dióxido de carbono son sustancias inorgánicas, pues la fotosíntesis puede fabricar materia orgánica y eso permite el cierre de la materia en los ecosistemas. Es totalmente un proceso maravilloso. Continuamos con la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar un poco de las metaloproteínas y la respiración. En la siguiente diapositiva, ustedes nos vamos a encontrar con los citocromos. ¿Qué son los citocromos? ¿Por qué están aquí? Yo no quiero darle la importancia, no quiero hablar de la importancia bioquímica de esta molécula, sino quiero hablar de que es una molécula importante, pero eh, esta molécula no se puede dar si, si no tiene dentro de ella unos átomos de hierro. O sea, si el elemento hierro, el ion ferroso, no está dentro de estas moléculas, pues estas moléculas no pueden darse. Los citocromos son proteínas transferidoras de electrones que contienen hierro e intervienen en la respiración celular. Están situados en la membrana interna mitocondrial, en los tilacoides de los cloroplastos y en la membrana plasmática de la bacteria. Esta proteína desempeña una función vital de transporte de la energía química y el catalizador redox en la célula viva, en las células vivas. Es decir, bueno, los citocromos son proteínas fundamentales para la vida, pero estas proteínas no pueden existir si no tienen un elemento inorgánico dentro de ellas, como es el caso en este caso del hierro. En la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar con la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Bueno,
La hemoglobina es una de las proteínas más importantes para nuestro cuerpo porque es la que se encuentra arrastrando consigo el oxígeno y limpiando la sangre del dióxido de carbono que nosotros producimos. Es decir, que es de la proteína más importante. ¿Qué es la hemoglobina? Bueno, pues esta se encuentra en disolución en el citoplasma y ella está ahí. ¿Qué es lo que yo quiero hacer énfasis de la proteína? En la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta de lo que yo quiero hacer énfasis en la proteína. Observen aquí, observen aquí. Es que las proteínas tienen un ion ferroso, hierro más 2. Ese ion ferroso, o sea, sin ese ion ferroso, la hemoglobina no puede fijar el oxígeno. Entonces, eh, ustedes ven la importancia de la química inorgánica aquí, o sea, del elemento inorgánico que está presente en esta molécula también. Y a eso es que yo quiero hacer referencia, precisamente a esa importancia. O sea, si ese átomo de hierro no está ahí, pues entonces esa estructura existiría de otra manera que no sería beneficioso para nosotros porque no cumpliría con la función que cumple. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar otra cosa interesante. Bueno, estos son algunos tipos de hemoglobina, pero cuando se combina con otros elementos, por ejemplo, la oxihemoglobina es la hemoglobina unida a un átomo de oxígeno, o sea, unida al oxígeno. La deoxihemoglobina es la hemoglobina usada sin oxígeno, ahí donde ustedes ven el mouse. La carbaminohemoglobina es la hemoglobina unida al dióxido de carbono. En este caso, la hemoglobina unida al dióxido de carbono todavía es tratable. La metahemoglobina es el grupo hemo, cuenta con un ion férrico, el lugar de un ion ferroso. Es decir, oye, miren lo interesante de esto, señores. Cuando la hemoglobina está unida al ion férrico, eso me recuerda al maestro Ramón Ginoa, cuando nosotros hablamos con él, que él me hizo esa pregunta. Si la hemoglobina está unida al ion férrico, no, ahí no cumple con su función. Ella tiene que estar unida al ion ferroso, más 2. Bueno, ya con simple hecho de decir ion ferroso, pero me gusta hacer énfasis en ese más 2 porque es bien importante. Tenemos la carboxihemoglobina, hemoglobina unida al monóxido de carbono. Y aquí sí hay un problema. Cuando la hemoglobina se une al monóxido de carbono. Es bioquímico, pero sería interesante conocer esto y por eso voy a abundar un poquito. Cuando el carbono y el oxígeno se unen formando el monóxido de carbono, el carbono libera 2 pares de electrones, o sea, tiene libre 2 pares de electrones. Esos 2 pares de electrones o sea, el compuesto lo cede con mucha facilidad. Por eso, cuando la carboxihemoglobina, o sea, cuando es eso, lo único que puede hacer una gente que ha respirado mucho monóxido de carbono es una transfusión de sangre rápidamente, porque eso es difícil de romper. Y es porque es difícil, es difícil. Seguimos. La sulfohemoglobina, que es la unida a un sulfuro. Ya lo otro es más, eh, más digamos, carece de importancia bioorgánica. Pero igual, no está de mal conocimiento, ¿verdad? Por eso se lo puse ahí en la diapositiva. Hay otra molécula, otra proteína, podríamos decir. Está en la diapositiva de atrás, la volé sin querer. Es la hemocianina. Las hemocianinas son proteínas transportadoras de O2, pero en lugar de un ion de hierro, es un ion de cobre. Es un ion de cobre. Esta proteína es la que se encarga de transportar el oxígeno en lo que son los caracoles, los caramales, los vígoros y algunos artrópodos, como por ejemplo la langosta, los cangrejos.
y los escorpiones. En la siguiente diapositiva nosotros nos vamos a encontrar con ambas estructuras. Yo no me quiero enfocar tanto en las estructuras, yo me quiero enfocar sobre todo en que ustedes vean ahí en el centro donde está el ion ferroso, el ion hierro más 2, ahí donde está el MAO. Y cuando usted va aquí a la siguiente, a la hemocianina, usted ve el ion de cobre 2. O sea, esa es una de las diferencias entre las dos proteínas. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas proteínas del cobre azul. Algunas proteínas del cobre azul. En la diapositiva anterior vamos a encontrarnos con ellas. Perdón, me volé. Los tres sistemas más importantes en química bioorgánica son la de spin alto, tetraédrico, ok, eso es el hierro, el ion ferroso del cual ya hablamos, pero están la del cobre, o sea, las proteínas del cobre azul son en bioorgánica son de de los sistemas más importantes. Algunas proteínas del cobre azul son la estacionina, la platocianina y la surina. Estos centrorredos están apartados de manera ideal para el intercambio electrónico, ya que esto no produce cambio de estado de spin. Por tanto, hay poco o ningún movimiento de estos ligados. Estas proteínas son importantísimas. ¿Y qué tienen? Bueno, pues aquí también interviene la química inorgánica, porque el cobre es un metal. O sea, forma compuestos inorgánicos y aquí nosotros también la tenemos. Las enzimas vamos a pasar con las enzimas. Las enzimas son catalizadores de los sistemas biológicos que controlan no solo la rapidez de las reacciones, sino que también podrían desacelerar una reacción. Aquellas que son de interés para el químico inorgánico aquellas que son de interés para el estudio bioorgánico, aquí ustedes la pueden ver, son las llamadas apoenzimas. En la diapositiva siguiente nosotros vamos a tener un ejemplo, el ejemplo de la anhidrasa carbónica, que está presente en los glóbulos rojos y cataliza la hidratación reversible del CO2. Como ustedes pueden ver, aquí podemos ver otra vez el compuesto dióxido de carbono y ion carbonato que está presente. Entonces, verlo aquí, el ion carbonato. El ion carbónico. Se produce ácido carbónico. Y el CO2, es decir, que son compuestos también inorgánicos y de ahí es su importancia. Que también eso es importante. Siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver que hemos concluido por el día de hoy. Así que pasen feliz resto de la tarde. Espero hayan entendido y nos vemos.